Hola, soy Santiago Garre Pellegrina. Voy a acompañarte en este curso online de comunicación de los gobiernos. Mi formación académica es la de abogado y politólogo, con un máster en Derecho Constitucional y Ciencia Política. Adicional, inicié un doctorado en análisis de fenómenos sociopolíticos y he venido desempeñándome a nivel profesional también como estratega en la construcción del mensaje político exitoso. Bienvenido a este primer módulo del curso, que lleva por nombre Fundamentos Básicos de la Comunicación del siglo XXI. Este primer módulo, a título introductorio, pretende abordar los siguientes textos. El libro de Giovanni Sartori, conocido o titulado como Homo Videns y la sociedad teledirigida, los 10 consejos del político exitoso de Xavier Serrano, la campaña permanente de Pat Cadell, de 1976, y finalmente me gustaría que revisáramos y revisaremos con más profundidad los 5 elementos del mensaje político exitoso de Daniel Ureña. Asimismo, no podemos olvidar que para construir percepciones tenemos que tener en cuenta el tiempo que vivimos, la era de la información. Así, hay por lo menos 2 grandes implicaciones a tener en cuenta. En primer lugar, lo global. Hoy en día uno desayuna un petit déjeuner francés, almuerza japonés y acaba cenando en un restaurante colombiano en la ciudad de Madrid. Y lo segundo es que han irrumpido las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Estas nos dan nuevos instrumentos y nuevas herramientas para comunicar, y adaptarnos a ellas será fundamental para construir buenas percepciones. Precisamente de las tecnologías de la información y la comunicación nos habla Giovanni Sartori en su libro Homo Videns y la sociedad teledirigida. Giovanni Sartori observa de la irrupción de un medio de comunicación que supone una ruptura con los medios tradicionales, tanto los orales, como era la radio, y los escritos, como eran los medios de prensa. Claramente estoy hablando de la televisión, y precisamente la televisión supone un punto de ruptura en la medida en que no solo porta símbolos lingüísticos, sino que también nos hace veedores, ¿sí? Porta elementos visuales, con lo cual la imagen retoma o toma una función prioritaria en la comunicación. Sartori nos dice que pasamos de una cultura basada en la palabra a una cultura basada en la imagen, de una cultura basada en la razón a una cultura basada en la emoción, de una cultura basada en la reflexión a una cultura basada en el espectáculo. Tenemos así ya 2 de los elementos fundamentales para comprender los fundamentos básicos de la comunicación política en el siglo XXI. Debemos construir percepciones y 2, debemos tener en cuenta tanto el poder de la imagen que inicialmente tenía la televisión, pero que ya hoy tienen también las redes sociales y otros mecanismos de comunicación. Se hace necesario rescatar el trabajo de Pat Cadell, escrito en 1976. Él, como asesor en la campaña presidencial que había en ese momento en los Estados Unidos, presentó un documento que se llamaba la campaña permanente, y básicamente venía a decir que gobernar con aprobación del electorado requiere de comunicar el gobierno, esto es, de una campaña permanente. Ciertamente, observar la realidad política de nuestros países, aquí en Latinoamérica, en Europa, en Asia, allá donde sea, uno observa que existen verdaderos esfuerzos de los gobiernos por comunicar lo que se hace, lo que no se hace, las prioridades de la agenda política, los logros. Sin embargo, también observamos grandes errores garrafales a la hora de comunicar, no solo en aquellos cargos de elección popular de niveles más regionales, sino que también observamos a nivel de gobierno nacional. Analizada la necesidad de comunicar de nuestros gobiernos, de nuestros cargos de elección popular, es preciso que recurramos finalmente a esos 5 consejos para la construcción de un mensaje político exitoso que les comenté al principio de este video. El consejo que nos da Daniel Ureña para la construcción de un mensaje político exitoso es: define quién eres. El definir quién eres lo veremos o retomaremos en el segundo módulo cuando hablemos del storytelling. Pero sin embargo, sí quiero que te quedes con una primera idea del concepto de posicionamiento. Podríamos definir posicionamiento como el conjunto de atributos en el que el público nos identifica. Por ejemplo, todo el mundo identifica París como la ciudad del amor. Todo el mundo identifica los Ferrari como sinónimo o como valedores de lo que es la alta velocidad y el lujo. Del mismo modo ocurre con los políticos. Todo el mundo identifica al presidente Santos con la paz. Todo el mundo identifica al presidente Trump con el aislacionismo internacional. Todo el mundo identifica al expresidente del Uruguay, José Mújica, con la honestidad y la decencia. El consejo que nos da Daniel Ureña es que en comunicación menos es más.
¿Qué significa eso? Básicamente significa que la sencillez vence lo sofisticado. Antes les hablaba de cómo París está posicionada como la ciudad del amor. Imaginen que los asesores en imagen de la ciudad y de los distintos gobiernos parisinos hubieran querido potenciar 30 virtudes de la ciudad de París. Muy probablemente se hubiera perdido la esencia romántica, que es la dimensión que más se ha potenciado. Lo mismo ocurre con nuestros candidatos, ¿sí? Si nosotros tenemos un candidato que llega con 50.000 propuestas y todas ellas igualmente ambiciosas, muy probablemente se pierda el carácter diferencial de ese candidato. Sin embargo, si nosotros tenemos un candidato que articula un mensaje político a través de máximo 3, 4 consignas políticas, muy probablemente ya estamos logrando que al repetir tanto esas 4 consignas políticas, la gente consiga memorizar al menos una y con ello identificarnos de manera diferenciada con el resto de candidatos. Nuestro candidato tiene un speech de 30 segundos en radio, en hora punta, ¿sí? En la mejor franja horaria para lanzar consignas políticas. Y nuestro candidato en 30 segundos lanza 10 consignas. Obviamente en 30 segundos no logra repetir ninguna de esas 10 consignas. Sin embargo, otro candidato que disfruta de los mismos 30 segundos lanza 3 consignas que en 30 segundos puede repetir hasta 3 y 4 veces cada una de ellas. De esta forma, el segundo candidato logró que al menos uno de sus mensajes fuera interiorizado por el receptor del mensaje. Es en definitiva esto lo que significa menos es más y sobre todo en comunicación política. El tercer consejo que nos da Daniel Ureña para la construcción de un mensaje político exitoso es usa el lenguaje de tu público. ¿Qué significa usar el lenguaje de tu público? Pues bien, salta a la vista en la experiencia vital de cada uno de nosotros que no es lo mismo dirigirse a un niño de 5 años que a un señor de unos 30. No es lo mismo dirigirse a un público conformado por estudiantes universitarios que a un público conformado por pensionados. Entonces, cada público tiene unos códigos, unos símbolos que entiende de mejor manera, con los que obviamente por ende se siente más identificados. Usar el lenguaje de tu público básicamente significa eso, segmentar. No significa que cambiamos nuestra consigna con razón de nuestro público, sino que significa que tenemos en cuenta nuestro público para hacer uso de aquellos símbolos, aquellos códigos con los que nuestro público se puede identificar. Me explico. Si nosotros nos pusiéramos a hablar con gente de la tercera edad sobre el gran potencial de las nuevas tecnologías o a través de las nuevas tecnologías tratáramos de comunicarnos con ellos, muy probablemente no lo conseguiríamos. Sin embargo, con jóvenes adolescentes, hoy en día sería mucho más fácil que nosotros lográramos una buena comunicación haciendo uso de sus aparatos de smartphone que no haciéndolo por medio de solicitarles la atención por más de 20 minutos. Cada grupo poblacional se identifica con unos códigos, símbolos, con lo cual debemos apelar a ellos para una sencilla razón, y es crear lo que se llama el sentimiento de pertenencia. El consejo que nos da Ureña para la construcción del mensaje político exitoso es adapta tu mensaje al lenguaje de los medios. Obviamente los medios de comunicación no son ajenos a la contienda política. Por ello tendremos que tener en cuenta no solo que ellos existen como un actor que no siempre informa lo que a nosotros nos interesa, sino también cada uno de los medios nos da unas prestaciones. Me explico, no es lo mismo expresar una opinión por medio de una columna de opinión en un medio escrito que hacer unas declaraciones en televisión. Tampoco es lo mismo acudir a un programa de radio donde he podido de pronto preparar las preguntas antes. Del mismo modo, en redes sociales pasa exactamente lo mismo. No es lo mismo usar los 140 caracteres de Twitter que usar Facebook o usar Instagram. Tener en cuenta a la hora de adaptar nuestro mensaje a los medios de comunicación es que muchas veces no serán concurrentes los intereses que tenemos nosotros como candidatos y los medios de comunicación. Eso nos obliga a comprender el funcionamiento de los medios de comunicación y ellos básicamente se mueven o funcionan a través de lo que es noticioso. ¿Qué es lo noticioso? Pues básicamente lo conflictivo, lo novedoso, lo cercano, lo que es de interés público. Básicamente podríamos hoy decir que no hay titular, si no hay titular no hay información, ¿sí? Que lo impactante prima sobre lo interesante. Un poco retomamos esa idea de Giovanni Sartori, ¿no? De que prima la emoción sobre la reflexión, que prima sobre la palabra, está primando hoy la imagen. En España decimos
que el reto es llegar a los bares, y me explico. Cuando usted encuentra que en las zonas o en los locales donde se reúne la gente del común se están hablando de aquellos mensajes, de aquellas consignas que han lanzado los políticos, ese es el gran logro. Ahí es cuando usted ha sido capaz de adaptar su mensaje al medio de comunicación, porque la conversación de la gente está siendo sobre el tema que usted planteó. El último consejo que nos plantea Daniel Ureña es conectar a través de las emociones. Nuestros mensajes políticos, nuestros relatos políticos no pueden estar desconectados de las emociones. Si nos fijamos en ejemplos reales, podemos ver, por ejemplo, el caso de George Bush hijo. George Bush hijo, antes de ser senador y posteriormente gobernador y posteriormente presidente de los Estados Unidos, había caído en el problema del alcoholismo. El hecho de contraer matrimonio con su señora le sirvió para salir de ese pozo en el que le tenía el alcoholismo. Adicional, se convirtió al cristianismo evangélico, con lo cual un conjunto, ¿no?, de elementos, de obstáculos, de carreras de superación, pues que apelan básicamente a conectar con los sentimientos de nuestro electorado. Caso similar ocurre con el reciente expresidente Barack Obama. Barack Obama, afroamericano, de origen incluso medio africano y medio hawaiano, con lo cual pues más discriminado de lo normal. Fue el primer afroamericano en ocupar la dignidad de ser director del periódico en la Universidad de Chicago, donde él estudiaba. Se casó con Michelle Obama para montar un despacho de abogados donde se dedicaron inicialmente a defender a los más débiles de la ciudad de Chicago. En fin, un sinfín, ¿no?, de consignas políticas que están apelando de nuevo a las emociones para pues generar ese sentimiento de pertenencia que hay que generar con los electores. De pronto, incluso más cercano es el de Inácio Lula da Silva, el expresidente del Brasil, que hoy se encuentra salpicado por los escándalos de corrupción de Odebrecht. Sí tuvo un relato político que fue muy cautivador y giraba alrededor de la cuestión de las oportunidades. Hijo de una familia de más de 10 hermanos, siendo el menor, huérfano de padre desde los 5 o 6 años, le tocó trabajar desde muy jovencito. Se dedicó luego a trabajar en el sector de la metalurgia, donde sufrió un accidente laboral que le hizo perder 2 dedos de su mano izquierda. A partir de ahí se sindicó y como líder sindical consiguió ser el líder sindical del sindicato de la metalurgia más grande del Brasil. Su historia está llena de obstáculos y de superaciones. Tanto es así que hasta la misma elección presidencial está cargada de ese tipo de anécdotas. Lula da Silva no fue electo en la primera ocasión, tampoco en la segunda ocasión en que concurrió a unas elecciones presidenciales. Lula da Silva fue electo a la tercera, una cuestión que muchas veces se olvida, pero así fue. Estos 3 ejemplos que he traído a colación ejemplifican el ejercicio que nos propone Daniel Ureña cuando habla de conectar a través de las emociones. Hasta aquí los 5 consejos para la construcción del mensaje político exitoso que nos regala Daniel Ureña. Y sí me gustaría, antes de acabar este video, hacer una recapitulación de todos los contenidos que hemos revisado a través de este video. En primer lugar, hemos hablado como fundamento básico de la comunicación que el trabajo de cualquier estratega en comunicación es construir percepciones. ¿Por qué? Porque las percepciones son la realidad de nuestros electores. En segundo lugar, hemos revisado el libro Homo Videns de Giovanni Sartori. Igual lo encuentran en la página web que les he facilitado, pero sí quiero que se queden con la idea del efecto disruptor que tuvo la televisión a mediados del siglo XX. La aparición de la imagen como prioridad de la comunicación ha sido revolucionaria. Nunca antes, ni siquiera las redes sociales y los smartphones han producido una revolución tan grande, ni siquiera el Internet. El tercer material que hemos nombrado en este video es el video que os adjunto en el programa de Xavier Serrano. En él encontrarás los 10 consejos del político exitoso. Y finalmente, como cuarto material revisado en este documento, encontramos los 5 consejos para la construcción de un mensaje político exitoso de Daniel Ureña. 1. Define quién eres. 2. Menos es más. 3. Usa el lenguaje de tu público. 4. Adapta tu mensaje a los medios de comunicación. Y 5. Conecta a través de las emociones. No quisiera acabar este video antes de hablarte de la evaluación de este primer módulo. Para este primer módulo
con el NDI hemos pensado en un ejercicio práctico de evaluación. Te solicitamos que identifiques una campaña política, cualquiera, la que quieras, una a nivel regional, una a nivel nacional, de tu país, de otro país, no hay ningún problema. Queremos que identifiques esa campaña política y a través de los materiales que te hemos compartido, sobre todo te fijes en los 5 elementos para la construcción de un mensaje político exitoso y los identifiques. Como podrás observar, cuando evalúes cuántas campañas se han construido teniendo en cuenta todos esos consejos, muchas veces pues, nos damos cuenta que no se han tenido en cuenta. Las identifiques, formule recomendaciones para la mejora de esa campaña o ese mensaje político. Bueno, hasta aquí llega este primer módulo del curso online de comunicación de los gobiernos. Te espero en el segundo módulo, que trataremos ya la construcción del relato político ganador.